Muy buenas tardes, tardes en Chile. Mi nombre es José Miguel Hidalgo. Yo soy el profesor del módulo 7 que se llama Concesiones y PPP o Public Private Partnerships. Yo soy ingeniero comercial. Eso es una carrera que en pocos países se llama así, pero es como una mezcla entre administración de empresas y economía. Y gran parte de mi vida laboral ha estado ligado al tema de las PPP, que dicho sea de paso para efectos de las clases, muchas veces voy a usar como sinónimo PPP o APP, que sería en español Asociación Público-Privada, o concesiones de obras públicas. Después, más adelante, vamos a ver que hay algunas distinciones que hacen los autores al respecto, pero en general en América Latina se ocupan como sinónimos, APP, PPP, concesiones, etc. Bueno, como les contaba, gran parte de mi vida laboral ha estado ligado en Chile a las concesiones de obras públicas. eh, y Chile, a nivel latinoamericano, es un país pionero en el tema de concesiones de obras públicas. Chile tiene una experiencia de 25 años ya al respecto, y mi idea en estas clases es poder transmitirles tanto lo teórico como también lo práctico, cómo ha sido la experiencia chilena, qué lecciones se pueden aprender, qué cosas no se han hecho bien, de manera que les pueda servir también a ustedes. Quiero saber si hasta aquí me pueden decir por el chat, si hasta aquí se escucha y se ve bien. Ok, dicen esto que perfectamente. Yo recibí, bueno, les quiero dar la bienvenida, especialmente a los que veo en línea, Carlos, Ernesto, Guillermo, Alejandro, María Esther, Ronald, Javier, Jonathan. Eh, Vi en la plataforma del sitio web sus presentaciones, no todos se presentaron, pero veo que me parece muy interesante que podamos tener una conversación y que la clase sea participativa, porque veo personas de varios países y yo creo que eso enriquece la discusión y la conversación. Veo personas de El Salvador, España, Ecuador eh, y otros países que probablemente las personas aún no se han presentado a través de la plataforma. Así que espero que puedan sacar el máximo provecho a estas 4 clases. Todas las consultas son bienvenidas durante la clase, al finalizar la clase a través del sitio de la plataforma o como ustedes quieran hacerlo de mejor manera. Bueno, lo que vamos a ver en estas 4 clases, como les contaba, es un tema que está bastante en boga en Latinoamérica. Les decía que Chile ha sido un país pionero y también se ha desarrollado bastante. Yo diría que los países que más lo han desarrollado son Chile, Perú y Colombia. Por supuesto, España tiene una experiencia mayor, estoy hablando a nivel latinoamericano. Y otros países están mirando también el modelo que están comenzando recién, como por ejemplo Paraguay, Guatemala, Honduras, Salvador, Uruguay. Son países que tienen una experiencia menor y que están comenzando a utilizar este modelo. Este modelo es un modelo que ha tenido en Chile y en varios países grandes éxitos en términos de conseguir la provisión de la infraestructura. Les pongo el caso de Chile, que antes del inicio de las concesiones era un país con bastantes necesidades en materia de infraestructura. Aún las tiene, sin embargo. Por ejemplo, para darle algunos datos, hace 25 años, Chile, bueno, ustedes saben que es un país largo y angosto, y la principal ruta longitudinal que atravesaba Chile era de una pista por sentido. Hoy día ya está prácticamente completa de 2 pistas por sentido. El aeropuerto de Arturo Merino Benítez, que es el aeropuerto de Santiago de Chile, el principal, hace 25 años era un aeropuerto que debe ser una décima parte de lo que es hoy. Hoy día es un aeropuerto concesionado y ya es un aeropuerto que se está proyectando que tenga una capacidad para recibir 30 millones de pasajeros en los próximos años. Por lo tanto, son algunos ejemplos de lo que se ha conseguido a través de este sistema. También les comento que en general este tema se enseña poco en las universidades y en los centros de formación técnica, etcétera. Más bien los que saben de este sistema son los que han trabajado en él, ya sea a través del Estado o a través de algún privado, y por lo tanto espero que puedan sacar el máximo provecho, hacer todas las consultas que quieran.
Esta es la primera clase. Vamos a comenzar. En esta primera clase les quiero dar un barniz general de en qué consiste el sistema, cuáles son sus fundamentos, cuáles son sus ventajas, etcétera, para que en las próximas clases vamos a ir profundizando en algunos de los temas, ¿ya? Entonces, mi idea hoy día es que puedan tener una visión global, general, y que puedan hacer todas las preguntas que quieran, también. Dentro del tiempo también que, obviamente, que tenemos asignado. Partamos por lo primero. ¿Qué se entiende por PPP? Ya les voy a repetir que a veces voy a usar como sinónimo APP, PPP o concesiones. Hay otros sinónimos también. Pero básicamente la participación público-privada o asociación público-privada es un sistema de contratación entre el sector público y privado. El sector público, el Estado o también en algunos textos le llaman la administración concedente y el privado, que sería en este caso la sociedad concesionaria, diseñado el método para la provisión, operación y mantenimiento de proyectos de infraestructura pública por parte del sector privado. O sea, el Estado, el sector público, dispone de infraestructura o dispone de un proyecto de infraestructura pública y ese proyecto se concesiona a un privado por el tiempo que dura la concesión para que el privado diseñe, en algunos casos, no en todos, construya, mantenga la infraestructura y preste todos los servicios asociados. En el caso, por ejemplo, lo vamos a ir viendo más adelante, en el caso de una carretera, por ejemplo, puede prestar el servicio de, obviamente, mantenimiento de la infraestructura, además de asistencia en ruta para quienes tengan problemas. En el caso de hospitales, que es un poquito más complejo, lo vamos a ver también en detalle, el concesionario tiene además la obligación de prestar los servicios asociados al hospital. En algunos países incluso incluye los servicios médicos. En el modelo chileno no incluye los servicios médicos, pero incluye los servicios de aseo, seguridad y vigilancia, ropería, etc. Eso es a grandes rasgos en qué consiste el modelo. Obviamente, como contraprestación de la financiamiento y construcción de la infraestructura, el privado recibe a cambio algún ingreso. Y ese ingreso viene, en algunos casos, del pago de los usuarios, caso típico de una autopista de peaje, donde el concesionario financia y construye y luego recibe peaje de parte de los usuarios. Y en el caso, por ejemplo, de hospitales, que lo vamos a ver, recibe un subsidio directo por parte del Estado porque no hay un pago a los usuarios. En esto, dice, en España se habla mucho de privatización a la concesión. Ya, yo te agradezco, Ernesto, ese comentario porque justo iba a referirme a eso. Un concepto que me interesa que les quede muy claro, porque incluso en algunos medios de comunicación se confunde a veces, la concesión no es una privatización. Ese es un concepto muy importante. En la privatización, los activos, en este caso obras públicas, se transfiere a los privados, es decir, se transfiere la propiedad del activo. Aquí, en este caso de concesiones, no es así porque lo que se está transfiriendo es el derecho a construir, a operar la infraestructura y cuando termina el plazo de concesión, lo que esté estipulado en la ley o cada uno de las bases de licitación o pliegos, el propietario de los activos vuelve a ser el Estado. Ese es un concepto que me interesa que les quede claro porque es como la base del sistema y se van a dar cuenta que muchas veces en la opinión pública se confunden los conceptos. No es una privatización. Algunos fundamentos. El que usa paga es un fundamento del sistema. Este fundamento es bastante relevante a mi juicio porque ¿quién es el que está financiando la construcción de la infraestructura? Pongamos el caso de una autopista de peaje. El que está financiando la construcción y el mantenimiento de la infraestructura es el usuario, es decir, el que paga el peaje. Distinto es el caso cuando se construye una carretera, por ejemplo, con recursos fiscales, con el presupuesto de la nación, donde todos los habitantes del país están pagando por una infraestructura que quizás nunca van a utilizar. O sea, puede haber un habitante del sector, finalmente del sector, por ejemplo, norte del país, que esté financiando la construcción de una infraestructura en el sector sur y que nunca va a ser usuario. En cambio, en este sistema, el que usa paga. Segundo fundamento del sistema es que permite atraer las capacidades del sector privado a la provisión de infraestructura.
Más allá de una discusión, se podría decir ideológica, que no viene al caso, de si el sector privado es más eficiente o si el sector público es más eficiente, que no viene al caso, pero sí es cierto que el sector privado tiene ciertas capacidades que el sector público no tiene, ciertas capacidades de innovación, de cierto know-how, y ellos pueden aportar a este sistema esas capacidades, porque esto, no olvidemos que esto es una asociación público-privada. Antes de continuar en esto dice, antes de empezar a pagar hay que desembolsar el costo de la construcción. No sé si un comentario o una pregunta, pero en el caso de concesiones, otra gran diferencia con el sistema tradicional, llamémosle, es que, por lo que dice el que usa paga, dicen esto, ok. En el sistema tradicional, normalmente lo que ocurre es que el privado va construyendo y recibe lo que se llama en Chile estados de pago, no sé cómo se llama en otros países, pero durante la construcción, a medida que tiene avances, va recibiendo pagos. Eso es en el sistema tradicional. En este sistema de concesiones o APP, el privado solo recibe sus ingresos cuando terminó la construcción. Entonces, eso es una gran diferencia. Volviendo a los fundamentos, entonces, tercero, es un sistema que permite extraer las rentas monopólicas. Esto es un argumento un poco más complejo, pero no es tan complejo. Eh, la mayoría de las concesiones que se entregan a los privados son un monopolio natural, se llama en economía. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, una carretera que permite unir un punto con otro es un monopolio en el sentido que probablemente, en el caso que sea la única alternativa que tengan los usuarios para recorrer de un punto a otro. Eso no impediría, en un ejemplo que suena bastante absurdo, a que un privado, por ejemplo, comprara todos los terrenos, construyera una vía y cobrara por su paso. Es un ejemplo absurdo, pero es para decirles que en el fondo es un monopolio natural, porque no es un monopolio que se produjo de manera natural. Y muchas de las concesiones lo que se entrega al privado son monopolios naturales. Y ahí viene el tema también en economía de cómo regular los monopolios. Y entonces lo que se hace es que al momento de que compiten por adjudicarse la licitación, se entiende que su incentivo a presentar una buena oferta económica para ganarse la concesión permite que tiendan sus utilidades a lo menor posible porque tienen que hacer una buena oferta al momento de adjudicarse. Esto es lo que algunos autores llaman que hay en este sistema, no hay una competencia en la cancha, sino que hay una competencia por la cancha. No sé si se entiende ese concepto, pero la idea es que muchas veces no tienen competencia cuando se adjudican la concesión, pero sí tienen competencia en el momento de participar de la licitación para adjudicarse. ¿Hasta aquí dudas, consultas? Ok. Me dicen que está todo claro. Entonces, bueno, cuando no hay consulta o está todo claro o no hay nada claro también. A veces pasa, pero espero que esté todo claro. Me pidieron que haga un par de encuestas durante la presentación para ir viendo cómo van internalizando los conceptos. Voy a abrir una encuesta acá que les va a aparecer a ustedes y ustedes tienen que responder una de las dos alternativas. Dice, el sistema de participación público-privada para la provisión de infraestructura corresponde a una privatización. ¿Verdadero o falso? Tengo dos respuestas. Voy a esperar unos segundos a ver si tenemos más respuestas. Porque veo 8 participantes en línea y tenemos dos respuestas. Ahora tenemos 4 respuestas, 5. Ahora tenemos 7. Perfecto. Ahora tenemos las 8 respuestas completas. Por la opción verdadero respondió una persona que equivale al 12,5%. Por la opción falso respondió 7 personas que equivalen al 87,5%.
La respuesta correcta es falso, como les decía al principio, y que es un concepto que me interesa que quede muy claro. No, la participación público-privada para la producción de infraestructura, o APP, o concesión de obra pública, no es una privatización, porque en el caso de la privatización, la propiedad de los activos del privado. En este modelo, la propiedad de los activos nunca deja de ser del Estado, y de hecho cuando termina el periodo de concesión, vuelven a ser del Estado. Así que vamos a finalizar la encuesta. Ok. Continuemos con los fundamentos del sistema. Otro fundamento es que permite focalizar el esfuerzo público en aquellos proyectos y programas donde hay una alta rentabilidad social, pero donde los usuarios no pueden pagar por el uso. Cuando el Estado, este sistema le permite al Estado liberar ciertos recursos que tenía destinados a la provisión de infraestructura, dado que ahora el usuario es el que paga. En el caso, por ejemplo, de una autopista, el concesionario va a financiar, va a construir y va a operar la infraestructura, y por lo tanto, y luego va a cobrar una tarifa a los usuarios, y por lo tanto no hay un desembolso del Estado. Entonces, ¿qué permite esto? Que el esfuerzo público esté en proyectos que probablemente no sean concesionables, como por ejemplo en el caso chileno, pequeños proyectos sociales de caletas pesqueras, pequeños aeródromos, etcétera. Son proyectos que no tienen una alta rentabilidad privada como para pensar en concesionarlos, pero que sí tienen una alta rentabilidad social, o sea, tienen un impacto social fuerte, entonces permite redestinar recursos del Estado a eso. Otro aspecto es que permite asegurar el adecuado mantenimiento de la infraestructura. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso chileno y de varios países, los presupuestos de la nación se aprueban anualmente. Eso significa, o eso implica, que se construye una infraestructura y no está asegurado los recursos para su mantenimiento durante toda la vida útil de la obra. Lo que ocurre nuevamente en Chile, en el caso práctico, es que muchos hospitales, por ejemplo, se construyeron hace varios años y nunca tuvieron asegurados sus recursos para mantenimiento de la infraestructura. Entonces hoy día están bastante deteriorados, no hay mucho mantenimiento de la infraestructura, eso obviamente disminuye su vida útil, eso impacta la calidad del servicio a los usuarios, y eso es distinto en este sistema porque si una empresa, por ejemplo, concesiona un hospital a 15 años, tiene la obligación de mantener la infraestructura por esos 15 años. Y lo que ha ocurrido entonces en la práctica es que los proyectos concesionados tienen mejor mantenimiento de la infraestructura que los proyectos que se han desarrollado con recursos estatales o mediante el sistema tradicional. En relación con el proceso de licitación, esto es un marco general que obviamente que puede tener diferencia entre países, pero es lo que he visto yo como marco general. Eh, no es muy distinto a un proceso de licitación de un proyecto tradicional. Es decir, aquí hay una diferencia. Puse en este óvalo rojo la cartera, ahí está la cartera de proyectos que se van a concesionar. Y esa cartera se nutre de dos fuentes, ya sea iniciativa pública o iniciativa privada. En el caso de la iniciativa pública corresponde a todos los organismos estatales que están pensando en concesionar o que les interesa desarrollar un proyecto. En el caso chileno, el único que puede concesionar es el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, por ejemplo, cuando el Ministerio de Salud, que tiene bajo su visión un proyecto, quiere concesionarlo, tiene que firmar una figura legal que se llama un convenio mandato con el Ministerio de Obras Públicas para que el Ministerio de Obras Públicas a su vez pueda concesionar. Y la iniciativa privada, esto es un mecanismo que existe en varios países de Latinoamérica que permite que cualquier privado, persona natural o persona jurídica, pueda presentar una idea de concesión y si se declara interés público pasa a formar parte de los proyectos. Como contrapartida, el proponente de la idea recibe un premio que puede ser, en el caso chileno, una ventaja al momento de presentar su oferta, si es que va a participar de la licitación. En otros casos recibe un monto, en Chile también recibe un reembolso por el pago de los estudios, en otros países recibe un reembolso por el pago de los estudios más algún fee, y bueno, hablemos en general de un premio. Y aquí, una vez que tenemos la cartera, dibujé dos flechas, porque por un lado puede ir hacia una etapa de precalificación, que en algunos países es obligatoria,
en Chile no es obligatoria, o es directamente una etapa de licitación. En Chile no es obligatoria la etapa de precalificación, pero sí es opcional. Javier pregunta, puede ser mixto, pero me perdí. Mixto, ¿me puedes decir qué cosa? Público-privado, no entiendo la pregunta, disculpa. ¿Me puedes explicar, por favor? Voy a esperar a que Javier me explique la pregunta. Bueno, mientras Javier está escribiendo, voy a continuar. Tenemos entonces, la etapa de precalificación, que en algunos países es obligatoria, en otros no. Si es que hay, ok, dice Javier. Ok, no, Javier, si quieres, haz la pregunta por mientras yo sigo y volvemos a la pregunta porque no me quedó clara la pregunta. Porque dice puede ser mixto, público-privado, pero no entiendo qué. Pero mientras tú escribes la pregunta, yo puedo continuar. Entonces, para que no esperen los demás. Vamos, en la etapa de precalificación, ¿qué hay? Ahí se le pide al privado que va a presentar una oferta, básicamente dos cosas, diría yo. Una experiencia, que acredite cierta experiencia en la materia, y además que tenga cierto, lo que llamamos en Chile, una espalda financiera, o sea, que tenga cierto patrimonio mínimo que le permita hacerse cargo del proyecto. Si es que hay etapa de precalificación, entonces se forma acá un registro de precalificados, y este registro de precalificados está compuesto por empresas que luego pueden presentar su oferta en la etapa de licitación. Ahora pasamos a la etapa de licitación, que puede, como les decía, puede venir directamente desde la etapa de precalificación y en otros casos pasar directo a la etapa de licitación. Eh, Miguel dice, recién me pude conectar, bienvenido. Ernesto dice, de todas maneras, para los que se están integrando, esta clase queda grabada y después se les van a enviar un link para que la puedan ver si les interesa. Ernesto dice, la precalificación es como crear unas empresas homologadas. La precalificación es un proceso existe en muchos lugares y lo que consiste básicamente es crear un registro de empresas que son las empresas que ya acreditaron cierta experiencia en la materia y que ya acreditaron cierto patrimonio mínimo para que solo esas empresas puedan presentar su oferta en la etapa de licitación y entonces en la etapa de licitación se ahorra el paso de estudiar a cada una de las empresas y luego estudiar su oferta, sino que de las ofertas que se reciban son ofertas que ya saben que son de empresas que están en condiciones de tomar el proyecto. Ernesto dice, esos registros se renovarán periódicamente, imagino. Eh, a ver, hay que verlo caso a caso. En el caso chileno, el registro de precalificación es para cada proyecto. O sea, cada proyecto llama precalificación y en cada proyecto hay un registro de precalificado. A veces incluso pueden agrupar proyectos. Por ejemplo, puede haber un registro de precalificación para hospitales concesionados, que son 4. Entonces, un registro para todos los que vengan, pero en general son por proyecto o por grupo de proyectos. ¿Ah? Entonces, más que actualizado, más que se renueven periódicamente, es que son para cada proyecto. Claro, Ernesto dice, ok, pensaba que era general para todos los proyectos. No, son para cada proyecto o para un grupo de proyectos de la misma naturaleza. Vamos a la etapa de licitación. La etapa de licitación, como les decía, no es muy distinta a cualquier etapa de licitación de otro tipo de proyectos con recursos fiscales, donde hay. Les voy a contar un modelo que he visto en general y que puede tener particularidades en cada país, por supuesto. En la etapa de licitación hay un llamado a licitación, en general se hace en un medio de circulación nacional para que todos se puedan enterar. Eh, aunque en general las grandes empresas que participan en este tipo de proyectos ya saben que se va a llamar a licitación porque hay distintos seminarios y distintas actividades que dan a conocer la cartera de proyectos. Hay una etapa en que se pueden hacer consultas a la base de licitación o pliegos, como le dicen en España. Entonces después el Estado tiene que responder a esas consultas y además eventualmente esas consultas pueden dar origen a ciertas modificaciones en las bases y que también se emiten esas modificaciones a través de lo que en Chile se llama una circular aclaratoria.
Luego se presenta un plazo para presentar las ofertas, con una garantía de seriedad de la oferta, y en un acto solemne y público de apertura, es decir, en el caso chileno hay una comisión que recibe todas las ofertas, se proceden a abrir los sobres, se pide un sobre de oferta técnica y un sobre de oferta económica. Luego, en el acto de recepción de ofertas, se abre la oferta técnica y se forma una comisión para evaluarla. La oferta económica queda guardada. Una vez que se han evaluado las ofertas técnicas, se declara cuáles son técnicamente aceptables o cuáles son no técnicamente aceptables, dependiendo de los criterios que se hayan fijado para ello. Y luego se procede a abrir, entre las que se declararon técnicamente aceptables, se abre en otro acto, se abre la oferta económica o se devuelve el sobre oferta económica que estaba cerrado a los que no calificaron técnicamente. Luego se evalúan las ofertas, para eso se establece en cada caso cómo se van a evaluar. En el caso chileno, en el 90% de los casos, la oferta técnica prima absolutamente sobre la oferta económica. O sea, la oferta técnica tiene un 100% de relevancia y la oferta económica, perdón, la oferta económica prima un 100% sobre la oferta técnica. La oferta económica prima un 100%. Entonces, de las ofertas que se declararon técnicamente aceptables, la mejor oferta económica gana siempre. Eso tiene ventaja y desventaja. La ventaja es que le da mucha transparencia al sistema, porque cuando se abre la oferta económica, en el acto todos saben quién ganó. Y la desventaja es que ustedes saben bien que no siempre, y pocas veces incluso, la oferta más económica es la mejor, desde el punto de vista técnico y de calidad. Y una vez que se ha elegido la oferta ganadora mediante algún mecanismo que vamos a ir viendo más adelante, entonces se procede a adjudicar a través de un decreto de adjudicación y se publica este decreto. Ya, volvamos a las preguntas. Eh, Javier dice, si se hace una compañía mixta público-privada para un determinado proyecto, ¿ya no sería necesario el proceso de licitación? Ya. La idea es que bajo este modelo quienes participan de la licitación son solamente empresas privadas. O sea, es una participación público-privada porque cada uno aporta, el Estado aporta el proyecto, aporta la infraestructura y el privado aporta con el financiamiento y la construcción. Y después recibe una contraprestación como por ejemplo una tarifa al usuario. Entonces no cabe dentro del modelo que se presente a la licitación una empresa público-privada. Ernesto dice, la oferta técnica es muy subjetiva. Sí, por supuesto. Eso es lo que decía, que le da transparencia al sistema, que la oferta económica sea la que prime, porque la oferta económica es un número, es una fórmula. O sea, una fórmula define quién ganó. En cambio, la oferta técnica se forma una comisión formada por personas que ponen una nota. Por eso decía que le da mayor transparencia. María Esther pregunta, el precio... perdón. María Esther pregunta, ¿el precio queda blindado cuando se acepta la oferta? Sí. Les voy a explicar más adelante cómo es el mecanismo mediante el cual se elige el ganador, pero la oferta que le haga queda cerrada, no hay negociaciones posteriores. Salvo que cambien las... Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. No hay negociaciones posteriores, salvo que cambien las condiciones económicas, lo que se llama el equilibrio económico-financiero del contrato. Por ejemplo, la oferta queda cerrada, pero si el Estado necesita obras adicionales, al igual que el proyecto, de alguna manera lo tiene que compensar. Ok, en esto dice, en España muchas administraciones hacen pliegos que benefician a ciertas empresas. Bueno, eh, o sea, lo tomo como una opinión, digamos. Sí, es un sistema, en todas partes pueden ocurrir cierto tipo de cosas que se alejan de la transparencia y nadie está exento de eso, digamos, pero la idea del modelo es generar ciertos mecanismos impidan, eh, que impidan que ello ocurra. Por ejemplo, cada vez que hay una consulta a la base de licitación, las respuestas a esas consultas tienen que ser con copia a todos los licitantes, de manera que no ocurran ciertas consultas bajo cuerda o ciertas consultas que son para uno y no para otro. María Esther dice eso es hacer casi todas partes. Sí, bueno, lo que les decía, lo tomo como una opinión y en realidad, porque María Esther dice en el pliego se definen condiciones que solamente cumple una nueva empresa, así el resto no puede entrar en consideración. Claro, en Chile afortunadamente hay
no se han reportado casos de eso, pero claro, nadie está exento que pueda ocurrir, pero no es obviamente que no es lo óptimo del modelo. Ya, precalificación. Esto es lo que les decía, que la precalificación es una etapa que no es obligatoria en todos los países. Por ejemplo, en Chile es optativa, opcional. ¿Y qué es lo que se pide? Básicamente se pide que, a ver, primero está abierto a compañías, esto es caso a caso, pero está abierto a compañías nacionales o extranjeras, y lo que se pide es que la empresa tenga un patrimonio neto mínimo, o sea, que sea una empresa que sea capaz de asumir el proyecto, con sus indicadores financieros y que tenga cierta experiencia en construcción, operación y gestión de proyectos similares. Por ejemplo, en el caso de hospitales se puede pedir que tenga una experiencia voy a inventar, de 400.000 metros cuadrados en construcción de hospitales, o en caso de carreteras que tenga ciertos kilómetros de carretera construidos, etcétera. De esa manera se asegura que la empresa tenga la experiencia técnica requerida. Vamos a entrar a un tema que se llama distribución de riesgos. Este es un tema dentro del modelo de asociación público-privada para la provisión de infraestructura. Es un tema crucial. Todo contrato de concesión tiene que tener una adecuada distribución de riesgos, de lo contrario, probablemente no tenga éxito. ¿Cuáles son los riesgos asociados a cada proyecto? Bueno, esto también son riesgos típicos de cualquier tipo de proyecto, pero por ejemplo, se dice que quien debe asumir el riesgo es quien esté en mejores condiciones de hacerlo. Esa es como la máxima. Les explico cómo se aplica esto. Los riesgos económicos son aquellos riesgos que están asociados a cambios, por ejemplo, en el precio de los insumos o de las materias primas o de alguna crisis en el país, por ejemplo, que pueda afectar el tráfico de vehículos. Ese riesgo siempre lo asume el privado, o sea, el Estado le está transfiriendo ese riesgo al privado. ¿Por qué digo esto? Porque si el privado no podría venir a reclamar más adelante, a raíz también de que preguntaban si los precios quedan cerrados la licitación, no puede, no tiene derecho, bueno, todos pueden alegar lo que quieran, pero me refiero a que no tiene asidero reclamar que hubo un cambio en las condiciones de la materia prima y por lo tanto él ahora quiere cobrar más. Eso no está permitido en el modelo. Tampoco puede reclamar porque él hizo una proyección de demandas, una proyección, por ejemplo, de cuántos vehículos van a pasar por una autopista. No puede después venir a reclamar que no se cumplió la expectativa que él tenía respecto a eso. Es un riesgo que está asumiendo él. Y ese riesgo se puede mitigar a través de un mecanismo que vamos a ver más adelante. Luego tenemos riesgos sociales o políticos. En general, estos riesgos, quienes están en mejores condiciones de asumirlo el Estado. Por ejemplo, si hubiera un cambio en una ley que afecta directamente la operación de una carretera, pero esa ley fue posterior a la adjudicación del proyecto, el privado sí tendría derecho a reclamar que le cambiaron las condiciones del contrato por una causa externa. Riesgos de operación, bueno, son riesgos propios del privado, en este caso, que son riesgos que están asociados a la operación de la infraestructura, a la operación de un hospital, la operación de una carretera, etc. Y eso en general es un riesgo que asume el privado. Luego tenemos riesgos regulatorios, son riesgos parecidos a los riesgos sociales o políticos, en que puede cambiar una norma con posterioridad, una ley con posterioridad, por ejemplo, a la adjudicación del proyecto, y perfectamente el privado podría reclamar que eso es lo que se llama una causa sobreveniente, es decir, que es algo que él no tenía evaluado al momento de presentar su oferta. Por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo absurdo, pero si dijeran, él está, por ejemplo, construyendo una autopista de una pista por sentido, y saliera una ley, que es un ejemplo absurdo, que dijera, desde ahora en adelante, y con efecto retroactivo, todas las carreteras de Chile tienen que tener 2 pistas por sentido, evidentemente que no podríamos obligarlo a que lo haga sin ningún costo para el Estado. Un ejemplo absurdo, pero para que se entienda la idea. Y los riesgos de la naturaleza, que son riesgos que, por ejemplo, de desastres naturales, y ese riesgo en general está cubierto por una póliza. En el caso chileno se obliga al privado a tomar una póliza de seguro para asumir este tipo de riesgos, que tienen una cobertura X. Y luego, dentro de los riesgos también hay un riesgo que
no lo puso porque no se dan todos los proyectos, pero que se llama riesgo de expropiaciones. Hay algunos proyectos donde el Estado dispone del terreno, es dueño del terreno, donde se va a construir la infraestructura. Pero hay otros casos donde necesita expropiar. ¿Ya? La ley de expropiaciones varía entre los países. Pero en general el Estado puede expropiar y pagarle al dueño del terreno algún valor en caso de que sea de interés público. Entonces, eh, para ese riesgo siempre lo asume el Estado porque sería muy difícil transferir ese riesgo al privado y que él tuviera que pagar sin saber cuánto va a salir, cuánto va a ser el monto a pagar y que él tuviera que expropiar. Entonces, riesgo de expropiación es del Estado. ¿Ya? Concepto riesgo, distribución de riesgo, un concepto muy relevante dentro del módulo. Hay que ver caso a caso qué riesgos se transfieren, cómo se transfieren, qué riesgos retiene el Estado, etc. Tarifas. Bueno, como les decía, los proyectos tienen ciertas tarifas asociadas. Perdón, voy a volver a hacer una pregunta del tema anterior, entonces no quiero pasar al siguiente tema. María Esther dice, recuerdo que trabajé en un proyecto en el que el país cambió la normativa de barrera en medio del proyecto. Unas barreras que tenían de ser tipo T4 pasaron a tener que ser tipo T5. El gobierno se hizo cargo del cambio de precio. Ese es un buen ejemplo, porque el ejemplo que yo puse era muy extremo, pero ese es un buen ejemplo. En ese caso, si hay una causa sobreviniente y si el Estado está haciendo un cambio en la normativa que afecta directamente el equilibrio económico financiero del proyecto, entonces en ese caso debería ser compensado a mi juicio el privado porque no pudo evaluar cuando hizo su oferta que en el ejemplo tenían que ser las barreras, por ejemplo, tipo T5, sino que él evaluó que iban a ser tipo T4. ¿Ok? Es un buen ejemplo. Vamos al tema tarifas. Primero, bueno, ¿por qué existen las tarifas? Por lo que les decía, el que usa paga. O sea, quien está haciendo uso de la infraestructura, por ejemplo, en el caso de una autopista, es quien está pagando un peaje por su uso. Hay sistemas abiertos y cerrados. El sistema abierto es el sistema, diría, más típico de las carreteras, que hay ciertos peajes ubicados en algunos lugares y esos peajes tienen un valor fijo independientemente de cuántos kilómetros haya recorrido el vehículo. O sea, por ejemplo, si está en el kilómetro 100 de la autopista, paga lo mismo el que ingresó a la autopista en el kilómetro 20 con el que ingresó a la autopista en el kilómetro 80. ¿No? Eso es abierto. Y en otro caso es el sistema cerrado, que se utiliza, por ejemplo, en el metro de algunos países, donde se cobra según donde entra el vehículo y según donde sale el vehículo. O en el caso del metro, el pasajero no paga lo mismo si recorre 20 estaciones que si recorre 10 estaciones. Eso es un sistema que se llama cerrado. Y las tarifas se clasifican en casi todos los países según tipo de vehículo y según horario. Sabemos que un camión, por ejemplo, un vehículo pesado, daña la infraestructura mucho más que un vehículo liviano y no es proporcional. O sea, no es un camión que pesa el doble, no daña el doble la infraestructura, sino que es exponencial. Y según horario también, porque se busca desincentivar el uso de la carretera en los horarios de mayor congestión, al igual que se hace en el metro, por ejemplo. Bueno, en iniciativas privadas les conté yo que existe este mecanismo en varios países donde cualquier persona natural o jurídica puede presentar una idea de concesión y si esa idea se declara de interés público, quien presentó la oferta tiene algún premio. Ese premio puede ser ya sea un pago directo del Estado, además del reembolso de sus estudios, de los estudios porque el Estado, si se declara de interés público, le pide a quien presentó la iniciativa que desarrolle los estudios necesarios para llamar licitación. Por ejemplo, un estudio de demanda referencial, un estudio de ingeniería referencial, un anteproyecto de ingeniería, o lo que sea caso a caso. Y en otros casos también tiene un premio al momento de si va a participar de la licitación, al momento de hacer la oferta. ¿Quiénes pueden presentar iniciativas privadas? Cualquier persona natural o cualquier empresa. ¿Pregunta hasta acá? ¿No hay consultas?
Gracias, Isabel, dice que está todo claro, así que muchas gracias. Factores de licitación. Esto corresponde a cómo se elige al ganador de la licitación. Eh, Evidentemente que esto es caso a caso, puede variar entre los países, así que puse algunos factores que he visto que se utilizan típicamente en varios países. Puede que algunos no esté en la ley de algún país o puede que alguno falte alguno, pero son criterios que son asimilables a varios países. Entonces, ¿cómo se elige al ganador? Puede ser, por ejemplo, aquí hay que sacarse un poco de la cabeza el concepto de que gana el que pide al Estado, como sería el caso tradicional, el que pide al Estado menos dinero para adjudicarse, para construir, gana. Eso hay que sacarse un poco de la cabeza porque es el mecanismo tradicional. Aquí el privado construye y luego cobra una tarifa. Entonces es un poco distinto. Estructura tarifaria tiene que ver con cuál es la tarifa que se va a cobrar al usuario. Entonces en este caso podríamos el Estado decir gana quien cobra una menor tarifa al usuario. Ese es un mecanismo posible. Otro mecanismo posible, plazo de la concesión. Gana quien presenta una oferta en que pide un menor plazo de concesión. Subsidio o subvención. Hay cierto tipo de proyectos que requieren, además de un cobro de la tarifa al usuario, o en vez del cobro de la tarifa al usuario, que el Estado pague un subsidio. Porque el proyecto no se financia solo con tarifa o porque no hay cobro de tarifa al usuario, como es el caso de hospitales o cárceles. Entonces, el que pide un menor subsidio al Estado es quien se adjudica la concesión. En otros casos, cuando el proyecto es muy rentable, por ejemplo, puede ser pagos ofrecidos por el oferente al Estado. O sea, quien paga una mayor cantidad en el día cero, en el momento de presentar la oferta, es quien compromete más bien un menor pago, es quien se lleva la concesión. Ingreso garantizado por el Estado es un mecanismo que vamos a ver a continuación, que es un mecanismo en que el Estado le garantiza cierto ingreso anual al privado. Podría ser un factor también el puntaje obtenido en la calificación técnica. Quien tenga un mejor puntaje se adjudica la concesión, pero eso de alguna manera le resta transparencia al sistema porque la calificación técnica es subjetiva, como dijo alguien. Y los ingresos totales de la concesión que lo vamos a ver a continuación. Ingresos totales de la concesión lo quise tratar como un tema aparte, porque es un sistema, mecanismo que ha estado, entre comillas, de moda, que se ha estado utilizando en varios países, que diseñaron tres profesores chilenos que se llaman de apellido Engel, Fischer y Galetovich, que han estudiado mucho las concesiones y que están en la bibliografía por si alguien quisiera profundizar en el tema. Están en los apuntes. Entonces, ¿en qué consiste este sistema? Este es un sistema donde el plazo de la concesión es variable. El licitante, el que presenta la oferta, tiene que declarar al momento de presentar la oferta cuáles son sus ingresos esperados durante toda la etapa de concesión. No su utilidad, sino sus ingresos. Entonces, ¿qué tenemos acá? En la línea roja punteada están los ingresos esperados, ¿ya? Y acá en azul están los ingresos reales del proyecto. Si los ingresos esperados, supongamos que son iguales a los ingresos reales, que no es una situación típica, él puede, por ejemplo, que él haya declarado que quiere, aspira a ingresos totales a la concesión, vamos a poner un ejemplo de 100 millones de dólares. La duración de la concesión en este ejemplo sería, por ejemplo, de 25 años. Ahora, podría ocurrir que él declare que quiere recibir durante la concesión 100 millones de dólares, que con eso él puede financiar la infraestructura y mantenerla. Pero puede ocurrir que los ingresos reales, que son en azul, están diseñados, graficados en azul, sean mucho mayores que los ingresos esperados. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Simplemente que el plazo de la concesión sería menor. Él recaudaría eso en un menor plazo. ¿Qué pasaría en el caso contrario? Si los ingresos son menores a los esperados, que se alargaría el plazo de la concesión con un cierto tope. Entonces, ¿qué permite este sistema? Primero, permite disminuir el riesgo para el concesionario, porque él, como el plazo es variable, él ya declaró cuánto es lo que quiere como ingreso, entonces simplemente si el proyecto no es todo lo bueno que él esperaba, va a aumentar el plazo de la concesión. Y si el proyecto es muy bueno, entonces va a disminuir el plazo de la concesión. ¿Y por qué es beneficioso para el Estado? Porque limita la utilidad de la concesión. Cuando el plazo es fijo, si el proyecto es muy bueno,
Entonces simplemente va a tener utilidad extraordinaria el concesionario. En este modelo disminuiría el plazo de concesión. Y en relación con las garantías estatales, hay un mecanismo que se llama ingreso mínimo garantizado, que es, perdón, antes de eso voy a hacer otra encuesta. Ya, en relación con lo que estábamos viendo de la distribución de riesgos. La pregunta es, tienen que votar ahí en la pantalla. ¿Quién está en mejores condiciones de asumir el riesgo de expropiaciones? Perdón, es una afirmación. Quien está en mejores condiciones de asumir el riesgo de expropiaciones es el privado. ¿Verdadero o falso? Ok, están votando, tengo 4 votos. Ahora hay 5 votos, pero hay 11 en línea. Entonces voy a esperar unos segundos. Tenemos 7 votos, 8 votos. Ok, entonces, tengo 9 votos, 10 votos, 10 votos. Ok, la opción verdadero tuvo 2 votos con un 20% y la opción falso tuvo 8 votos con un 80%. La opción correcta es falso. ¿Quién puede asumir el riesgo de expropiación? Es lo que les explicaba. Si el Estado tiene que expropiar para construir la obra, muchas veces el monto total de la expropiación no se conoce. No se conoce hasta que terminan todas las expropiaciones. Incluso a veces se licita el proyecto sin aún terminar de expropiar. Ese riesgo no se podría transferir al privado, porque el privado no puede presentar una oferta sin saber cuál es el monto total que va a tener que invertir. Entonces, la opción correcta es falsa. Ya. María Esther dice, no sé si estoy votando o no, solo hay que marcar la respuesta, no hay ningún botón para enviar. Ya, eso yo no lo tengo a la vista porque yo tengo a la vista solamente la encuesta, pero entiendo que solo hay que marcar la respuesta. No sé si los demás tuvieron alguna dificultad. Vamos a los ingresos mínimos garantizados. Este es un mecanismo que hace que permite darle viabilidad a los proyectos, sobre todo desde el punto de vista de financiamiento. Consiste en lo siguiente, tenemos acá graficado tiempo e ingresos. El Estado se compromete con una cantidad anual o por un periodo, puede ser semestral o lo que se disponga, en que si el concesionario no recibe los ingresos que se llaman mínimos garantizados, el Estado concurre con la diferencia. Se lo voy a aplicar en el gráfico. En esta línea se grafican los ingresos esperados del proyecto. Bajo los ingresos esperados se construye esta banda que se llama ingresos mínimos garantizados. Entonces, si me paro en este año, por ejemplo, y tenemos acá los ingresos reales que están graficados en esta curva. Si me paro este año, los ingresos reales fueron muy superiores a los ingresos esperados. Por lo tanto, el Estado no tiene que concurrir con ningún pago. Si me paro en este año, los ingresos reales estuvieron bajo los ingresos esperados, pero sobre los ingresos mínimos garantizados. Si me paro en este año, los ingresos el proyecto fue tan malo, por así decirlo, tuvo tan poco ingreso, que estuvo bajo los ingresos mínimos garantizados. En ese caso, el Estado concurre en ese año a pagar la diferencia entre lo recaudado y el ingreso mínimo garantizado. O sea, ¿en qué consiste el mecanismo? Que si este riesgo entre los ingresos esperados y los mínimos garantizados lo asume el privado. O sea, si el proyecto es
tiene menores flujos a los esperados, es un riesgo que asume el privado. Ahora, si en un año el proyecto es realmente muy malo o los ingresos son muy malos, el Estado concurre a pagar la diferencia. Pregunta Ernesto si los ingresos mínimos garantizados los marca el pliego. Sí. Los pliegos o bases de licitación establecen cuáles son los ingresos mínimos garantizados. Ahora, ¿cuál es la gracia de este sistema? Es que si nosotros damos todos estos ingresos mínimos garantizados a valor presente, equivalen aproximadamente al 70% de los costos de construcción más los costos de operación y mantenimiento. Por lo tanto, si ustedes ven que el financiamiento del proyecto, que hay que verlo caso a caso, bajo un modelo típico, el financista aporta un 70%, o el banco, por ejemplo, y el privado aporta un 30%, puede ser 80-20, puede ser 60-40, pero para poner el ejemplo. Entonces, y estos ingresos mínimos garantizados a su vez se pueden prendar al financista. El financista se está asegurando el pago de la deuda. Si no existiera este ingreso, si no existiera este mecanismo, sería mucho más difícil conseguir financiamiento. En esto dice, ¿se sabe antes de ofertar? Así es. Este tema está en los apuntes, así que me voy a referir brevemente, solo para contarles que una de las grandes críticas que ha enfrentado el sistema de concesiones en el mundo es que, como les decía anteriormente, hay una competencia, no hay una competencia en la cancha, o sea, generalmente se trata de monopolios, y si hay una competencia por la cancha al momento de presentar la oferta. Entonces, a pesar de, bueno, durante la ejecución de un contrato, al igual que cualquier tipo de proyecto, van surgiendo algunas necesidades, por ejemplo, de obras adicionales, alguna pasarela peatonal, alguna ampliación, etcétera. Y ahí lo que ocurre es que a diferencia de las condiciones competitivas que ocurren al momento de presentar la oferta, en ese caso tiene que sentarse el privado a negociar con el Estado de qué manera se le va a compensar esa obra adicional. Y eso es lo que se llama una renegociación de contrato. Entonces, los teóricos del tema, entre ellos, nuevamente cito a Engel, Fischer y Galetovich, que están en los apuntes, están en la bibliografía. Ellos han determinado que uno de los grandes conflictos es que existen altos niveles de renegociaciones de contratos después de adjudicados que no fue en condiciones competitivas. Ellos llaman que fue entre cuatro paredes, es decir, entre el Estado y el concesionario, porque también es muy difícil. Imagínense usted un concesionario de una carretera que se licite una obra de una pasarela peatonal, por ejemplo, y venga otra empresa a meterse a la concesión a hacer una pasarela peatonal. Entonces, eso no existe. Entonces, lo que ocurre normalmente es que se adjudica a la empresa que ya tiene adjudicado el contrato. Entonces, una de las grandes críticas es que ha habido muy alto nivel de renegociaciones de contratos. En Chile equivale aproximadamente entre el 20 y el 30% de la inversión total ha sido a través de renegociación de contratos, y en otros países ha sido mucho más alto, en Colombia, en Ecuador. Y por lo tanto, se han buscado formas de disminuir estas renegociaciones. Entonces, lo que se ha hecho, por ejemplo, en Chile, una modificación a la ley en que se establece que, primero, si es que el monto necesario para las obras adicionales es muy alto, la empresa sociedad concesionaria tiene que a su vez hacer una licitación para contratar a una otra empresa que venga a hacer esas obras. Como desincentivo a la empresa concesionaria a buscar una renegociación. Ese es un mecanismo que se ha estudiado en Chile, o sea que ya se implementó. Para terminar, les tengo un cuadro acá que no lo vamos a ver en detalle, sino que porque están los apuntes, pero es para contarles cómo hay aquí un cuadro que en base a distintas dimensiones compara el modelo de España, Chile, México, Colombia, Brasil, Perú, Estados Unidos y Argentina. Están los apuntes para que puedan ir viendo cómo ha sido la aplicación y cómo han sido los fundamentos en cada uno de los países. ¿Preguntas? Estamos terminando la clase, entonces quisiera saber si hay preguntas de la clase.
Que Guillermo dice muy claro los puestos, muchas gracias Guillermo. Gabriel dice que no hay consultas. Ernesto dice un tema bastante interesante, así yo comparto eso, Ernesto. Todo claro por ahora, dice María Esther, muchas gracias. Ok, entonces vamos terminando. Bueno, esta fue esta fue la primera clase. En esta clase les quise dar un marco general del tema. Algunos temas los vamos a ir profundizando en las clases siguientes, así que los dejo invitados, son 4 clases. Todas las consultas también me las pueden ir haciendo a través de la plataforma web. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por la